Hoy vamos a hablar sobre índices de producción en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Oscar Huerta. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro, un gusto, gracias por la invitación, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Latinoamérica y un poquito más allá. Así es, Oscar. Yo sé que según la región geográfica te conocen más o menos, pero siempre pido, ¿nos contás un poquito de tu experiencia, de tus antecedentes en la industria porcina y cómo fue que terminaste siendo consultor? Bueno, esto es curioso, a mí me gustaban los animales después de una visita a un rancho cuando tenía 6 años. La gran suerte que tuve es que tengo un amigo que es el doctor Miguel Ángel Mora, amigo de la casa, que era consultor de empresas como en ese momento, en el 84, 83, granjas pequeñas, lo que había en ese entonces, ¿no? 300, 500 vientres. La granja más grande que veíamos tenía 1500 y era enorme. Entonces me emocionó. Estuve trabajando un poco en pollos, en bovinos, pero los cerdos les encontré un poquito más de gusto. Entonces, desde entonces estoy viendo cerdos. O sea, desde que tengo 15 años veo cerdos cada 8 días, cada mes. En lugar de irme de vacaciones, me iba a trabajar todo el verano con él. Los fines de semana era levantarse a las 4 de la mañana a tocar vacas y después a ver la granja de cerdos. Entonces, de ahí nace ese amor por los cerdos y ahora es una pasión, ¿no? Qué bien. ¿Y hoy en día qué estás haciendo? Bueno, ahorita estoy como consultor independiente en algunas empresas. He tenido la oportunidad de que la gente confíe en mí en México, en Dominicana, en Perú. Un poquito estamos en un proyecto interesante que puede arrancar en próximos meses en Colombia y otros países, ¿no? Incluso tengo un proyecto financiero que hice en Guinea Ecuatorial hace algunos años para instalar una empresa porcina, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un poquito de todo, desde ciencia muy pura con el doctor Fernando Osorio, cosas muy interesantes de producción de vacunas para hemófilos para Suiza, acá en México, un proyecto de inmunoglobulinas aviares para el control de PIRS. Entonces, bueno, hacemos muchas cosas, pero principalmente hacemos que las granjas produzcan. Eso es lo que busco, ¿no? Y que tengan rentabilidad, porque a veces produces y no es tan rentable como esperas, ¿no? Excelente. Y cuando hablamos de producción, ¿no? Sacarle el mayor jugo posible, digamos, a la producción, o ser productivos. Ahí podemos hablar de índices de producción o de parámetros de producción. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Ok, eso es lo primero, diferenciar qué es un parámetro y qué es un índice. Un parámetro es una métrica para cierta industria. Es, por decir, en nuestro caso, lechones nacidos vivos o promedio de lechones nacidos vivos. Es un número, pero eso no te genera un valor. Un índice es un parámetro que te genera un valor financiero. Lechones destetados por hembra por año, formado por varios parámetros: tamaño de camada, nacidos vivos, mortalidad, partos hembra año, y en conjunto esa multiplicación te da un índice que es lechones destetados por hembra por año, porque a ese le puedes dar un valor, ¿sí? Y kilogramos por hembra por año, que es un índice muy interesante, que a veces la discusión es, ¿por qué no produzco 4,000 o 3,000 kilos? Uno es la misma dinámica de la salud de las empresas, pero en uno que no a veces contabilizamos es la posibilidad o la demanda del mercado. Mismo en México, hay lugares en donde tú puedes matar cerdos de 140 kilos, pero hay regiones en donde el cerdo no puede ser mayor a 105 kilos, ¿no? O en el caso de Ecuador, no puedes matar animales de más de 100 kilos porque la infraestructura está hecho para animales de ese peso. Entonces, ese índice va a variar mucho, aunque te da un valor financiero, que al final tenemos que pensar que todo es financiero. O sea, todo tiene un valor, ¿sí? En unos es significativo y en otros es contablemente representativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes tener un lechón nacido, tiene un valor contable, pero no lo puedes vender porque el mercado no te acepta un lechón de 1,5 kilos. Tiene que pasar un proceso para que el lechón pese más de 6 kilos o 10 kilos. Entonces ya tiene un valor significativo. Entonces esa es la pequeña diferencia. Es un parámetro, medición métrica, unidireccional,
Y la parte del índice es lo que te va a generar un valor financiero y económico. Que te permite entender en dónde uno está parado en función del mercado. Hace Es correcto. poco fui a una charla de Argentina y hablaba un poco sobre maximizar los kilos vendidos, ¿no? Que es un poco la visión que se tiene acá en Estados Unidos y donde uno ve mucha oportunidad. Y es cierto que había ciertos productores que me decían, mira, el frigorífico que me compra produce chacinados, entonces preciso sacrificar animales más livianos porque si no, no los agarra. Entonces es eso, ¿no? Poder tomar buenas decisiones en función del escenario también. Sí, es correcto. O sea, nosotros podemos, yo lo que hago normalmente es dividir toda la producción en procesos. Tuve la suerte de participar con el doctor Orozco, que fue alumno de William Deming en su momento, participó en algunos cursos, y empezamos a hacer control estadístico de procesos. Entonces, tú determinas tus procesos, pero el proceso de venta y de comercialización no lo determinas tú. Entonces, tú te limitas hasta cierto punto. El tamaño del mercado, el peso de los canales, el peso de los animales, es un factor completamente diferente. Y, o sea, repito, aquí en México, en la zona de Oaxaca, los animales no pueden pesar más de 110 kilos por el tamaño de la chuleta. Entonces, genéticamente tienes un excelente cerdo, perfectamente bien desarrollado, pero un kilo de chuleta, si es una chuleta grande, es para 3 personas. O si es chuleta chica, es para 6 personas. Eso son variables que a veces en el apasionamiento de la producción como veterinarios o como productores, pues te vas hacia ese lado, ¿no? Oye, más kilos. Pero los kilos están topados también al diseño que tú tienes de la granja. ¿Ok? Entonces tenemos que poner un índice adicional. Tú tienes, con las granjas modernas, ¿no? Que se puede hacer más fácil. Tú tienes X metros cuadrados construidos y sobre eso tienes que diluir el costo de tu producción o la capacidad de producción en tus metros cuadrados. Hay granjas que tienen 78 centímetros por cerdos de 130 kilos. Pero estas son granjas muy modernas. Climas automatizados o con climas que tienen beneficios para el animal. Pero en otros lados, que es el 50% de la porcicultura latinoamericana, son granjas que tienen años, 20, 30 años y que han sido modificadas y no puedes evaluar el mismo índice o valorizar esos metros cuadrados sobre la capacidad de producción. Entonces, como hemos dicho, o sea, las granjas son libros, cada granja es un libro abierto y diferente. Podemos aplicar algunas fórmulas o algunas metodologías, pero el resultado va a ser completamente diferente. Lo vemos con Pierce, con conversiones alimenticias. Tú puedes tener lo mejor, tienes la mejor genética, el mejor alimento. Pero si tú excedes la presión de producción sobre tu sistema, tú mismo provocas una dinámica diferente dentro de la enfermedad. A la hora de evaluar los índices productivos, ¿no? Dijiste que varían en función de granja. Últimamente se implementó muchísimo la cantidad de kilos vendidos por cerdo al año. A veces trabajamos con kilos producidos por metro cuadrado. ¿Cuáles son esos índices en los que vos te basás para ver si la granja o el sistema de producción está alcanzando la mayor productividad que puede dentro de su realidad? Mira, como te decía, lo que podemos nosotros controlar directamente, y a lo mejor va a diferir de mucha gente, es destetado sembraño. Sí, porque combinas la parte de la producción o la reproducción del sitio 1 o del hato y la capacidad que tienes para poder vender en futuro más cerdos. Los kilos va a depender mucho del mercado al que te dirijas y obviamente también de la salud de tu granja. Si tienes amplia salud, el tiempo de estancia va a ser menor. Si tienes una salud comprometida, la estancia va a ser mayor. Entonces, básicamente el índice que yo veo como una forma de análisis que conjunta una posible visión de que estamos haciendo bien las cosas, podríamos hablar de destetado sembraño. Sí, hay granjas que están destetando 38, pero si hacemos un benchmarking de Latinoamérica, México debe estar sobre 25 y eso estamos muy bien, pero hay granjas de 33, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, el caso de Argentina, ves unos números impresionantes, pero te preguntas cuál es la condicionante.
es una condicionante de salud. Entonces, para mí el índice importante es destetados hembra-año, porque tienes la conjugación de la habilidad reproductiva y tu habilidad para reducir la muerte de los lechones destetados o durante la lactancia. El otro es subjetivo porque son los kilos, dependerá, repito, sobre lo que indica tu mercado. Sí. Y mencionabas a ver, que tenés experiencia en lo que es procesos dentro de lo que es la producción. Y acá es donde evalúas ciertos parámetros, ciertas métricas o estos índices de producción. ¿De qué manera podemos usar estos índices para, digamos, estandarizar o tratar de sacarle la mayor productividad al proceso en sí? Bien, aquí ya tenemos una ventaja. Ya tenemos sitio 1, sitio 2, sitio 3 o win to finish. Entonces ya tienes dos procesos o tres procesos perfectamente bien delimitados. Sitio 1. Tu proceso termina con el número de destetados, pero dentro de ese proceso tienes tasa de parto, ¿ok? Bueno, número de servicios, tasa de parto, servicios repetidos, que son parámetros para que después tengas el parto y ese te va a dar un parámetro más robusto que lo podemos monetizar, pero no te va a dar un análisis financiero fino, como es decir, al día de hoy un parto te vale tanto. Tendrías que hacer muchas ecuaciones. Entonces, cierras un proceso ahí, pero empieza un proceso en la parte de lechones nacidos. Inicias con el preparto, luego acabo de leer el índice AFGAR, que es la medición en humanos aplicado a cerdos. Luego entonces empiezas con un proceso del índice AFGAR para evaluar la viabilidad del lechón. Y luego te vas a las primeras 12 horas de vida del lechón. Entonces ya tienes dos procesos ahí. Y luego a las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque la atención es diferente. Tienes que tomar ciertos lineamientos, es decir, este es mi inicio, nació, ¿qué tiene que hacer el lechón? Si pasa algo positivo, adelante, si es negativo, regreso el proceso, ¿no? Y luego ese proceso lo hacemos durante las 36 primeras horas y determinas un parámetro. Ok, yo requiero que en estas primeras 36 horas no tener más del 3% de mortalidad. Cuando tú te pasas de ese nivel, dependiendo de la granja obviamente, es un hecho que tú vas a tener una desviación a tu proceso mucho más agresiva que si controlas la mortalidad. Y luego proceder a 72 horas, luego los 7 días, luego los 14 y el destete. Entonces, en un proceso, macro proceso como el parto y la lactancia, tienes 6 a 7 procesos. Y en cada uno debes de tomar decisiones. Tengo un lechón que tiene una condición X, lamentablemente, con todo el respeto que merecen los animales, tienes que sacrificarlo, porque si no, te crea problemáticas dentro del sistema. Me acuerdo muy bien de una granja en Dominicana. La capacidad de producción de esa granja era de 2.000 animales por semana. El veterinario decía, 2.030 animales, esos 30 van fuera del sistema. Porque si no, yo mismo voy a provocar que el problema lo lleve hacia el destete. ¿Ok? ¿Por qué? Disponibilidad de agua. Bueno, primero, bebederos suficientes, bocas suficientes, disponibilidad de agua, disponibilidad de espacio. A lo mejor al principio sí lo tienes, pero en el transcurso del tiempo va a haber una dinámica diferente al comportamiento social de los animales que te va a permitir o que va a predisponer a que tengas una infección. Si tienes PIRS o si tienes parasuis o, Glaracerela, etc. Entonces, todo debe estar procesado y tienes que tener tus métricas con base a lo que diga tus instalaciones. Todo tiene que estar con métricas, si no vamos a desviar mucho el objetivo. Cuando vos comenzás a hacer una granja y quizás comenzás viendo estos índices, ¿no? Y los desarmás en diferentes parámetros para entender cómo está compuesto ese índice, ¿no? Cómo llegamos a ese resultado final que es el que tiene un valor económico y el que nos interesa. ¿Cuáles son las oportunidades que vos ves en los procesos o con qué te encontrás en la diaria que decís que esta es una oportunidad a la hora de trabajar y mejorar ese índice final? O sea, aquí las granjas de cerdos se diseñan para ser granjas de cerdos. O sea, no hay otra forma. Construyes
y para lo único que va a servir va a ser para hacer granja de cerdo. Las de pollo las puedes transformar en cerdos, pero las de cerdo no en pollos. Entonces tienes dos variables muy finas. Tu capacidad de producción semanal en número de partos y los kilos que puedes tener durante la estancia o los metros cuadrados para tener ciertos kilos disponibles. Volvemos al ejemplo de hace rato de los 80 centímetros cuadrados por cerdo. Si tú quieres tener más kilos, no puedes tener más metros porque no le puedes pegar tabiques, ladrillos a la instalación. Ya está métrica, ya tienes los metros cuadrados y los metros cúbicos, que es mucho más importante. Bueno, es muy importante, ¿no? Y en cuestión de partos, si tu granja está diseñada para 100 partos, no puedes tener 101, 102 partos. O sea, puedes tener en una granja de 1000 vientres, tu presupuesto son 50 partos por semana. Si tú te excedes, estás sobreutilizando la producción y incrementando el número de animales. Esa granja, pensando en números rápidos, te va a estar produciendo 600 lechones por semana. Pero si tú le metes 10 o 15 lechones más, empiezas a tu media a tener una crisis. La crisis es la modificación a la media, para arriba o para abajo. Si tú no tienes los 600 lechones, tienes un poco menos, pues también hay una subutilización de los metros cuadrados construidos. ¿Cómo puedes lograr los 50 partos por semana con 1000 cerdas? Lo puedes hacer con 980 o lo puedes hacer con 1130. ¿Cuál va a ser la diferencia? La tasa de parto. Si tú traes una tasa de parto lo más fina posible, con 52 cargas, 51 cargas vas a tener 50 partos. Si traes una improductividad muy alta, 65 cargas, vas a tener 50 partos. Entonces, para mí las dos métricas sencillas es número de partos por semana y cuántos kilos me cabe por metro cuadrado de construcción. Me acuerdo cuando empezábamos, bueno, en mi caso, la producción, tú decías, oye, voy a destetar 10 lechones. Ahorita 10 lechones es un parámetro que dices, oye, esta puerca no me está produciendo. Tú estás esperando 13.5 nacidos vivos y estar destetando, si puedes, los 13.5 nacidos, bueno, destetados por hembra, ¿no? Y lo que buscamos ahora es que la productividad de las granjas tengan 2.48, 2.53 partos hembra año. Entonces, ahora vamos con otro subproceso. ¿Cómo logras eso? Tienes, con el respeto que se merecen los animales, decir, esta es una hembra joven que no me produce, no la puedo mantener. Esta es una hembra que tiene cierta edad y todavía me produce, la mantengo. Entonces, hay muchos trabajos que hablan sobre la longevidad de la cerda. Técnicamente tiene un valor, pero financieramente, si una cerda te falla al principio, no vas a sacar el costo de reemplazo o el valor que requieres para pagar esa cerda. Entonces es mejor eliminas y pones una nueva. Pero bueno, cada quien tiene sus formas. Cuando haces una excelente o una muy buen trabajo de reemplazo para ajustar, todo va en relación a los partos. A tu cuota de partos va a depender el éxito o no éxito de tu granja. Entonces, hay granjas que pueden tener 2.51 partos hembra por año sin ningún problema. O en el caso de una granja que tengo aquí en México, traíamos el año pasado 2.48 y es una granja vieja, positiva a PIRS, a PET, bueno, PET no, gracias a Dios, Circovirus y otras más. Y es una granja de 30 años. Se nos excedimos la producción y pagamos las consecuencias, ¿no? Pasamos de 1.300 animales por semana a 1.700 animales por semana. O sea, no caben los animales. Entonces, por eso tenemos que definir partos como una métrica y kilos que podemos mantener en metros cuadrados. Muy interesante, Oscar, plantear esto del estatus sanitario también. En Argentina ha pasado lo que pasó en todos los lugares del mundo, ¿no? Que la hiperprolificidad hizo que trabajemos con densidades más grandes. Muchos sistemas obviamente se han acomodado en lo posible y es común, por ejemplo, hablamos de un país libre de PIRS, libre de PED, con un estatus sanitario en general muy muy bueno, y a veces trabajamos con densidades altas, cae un poco la ganancia de peso diaria, pero los kilos sacados por la puerta son más. De nuevo, considerar este estatus sanitario, porque a veces uno
en otros escenarios intentas forzar el sistema, y ahí es donde se presenta todo lo que vos mencionás, que decís, termina siendo peor, ¿no? Trabajar con estas densidades. Es interesante entender esas diferencias. Y mira, y algo que pueden, por ejemplo, lo que se hace aquí en México en algunos sistemas es, mi 10% peor de los animales, lo separo. Cuando tú destetas, el 90% se va a la línea de producción normal, y ese 10% que no tiene la calidad que requiere ese sistema, lo separas a otro sistema completamente separado. Y le das la oportunidad a esos lechoncitos de 4 kilos, 4 kilos y medio, competir contra animales de su mismo estatus y llevar un presupuesto diferente. Porque todo lo tienes que ir presupuestando, o sea, no es como lo hacíamos antes, dale hasta que trague, no. Todo es un presupuesto. Si no cumples el presupuesto, tu cerdo lleva un costo adicional. Y cuando haces ese sistema de separar lechones pequeños del resto, estos lechones pequeños tienen la posibilidad de casi crecer a la misma velocidad que un lechón con mayor capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de tener 100 animales en un sistema, tienes 90 y por el otro lado tienes 10. Entonces, la presión de infección o la posibilidad de infección dentro del sistema de los 10 lechoncitos se disminuye porque tenemos menos cabezas. Ese manejo lo vi, creo que fue uno de los top 5 ahí de México, creo que era Quequén, pero que separaban ese 10% menor en un galpón, en una escala muy grande que te permite hacer eso, tener un galpón destinado solamente a este 10% menor. Pero repasando un poquito la bibliografía, ¿no? Cuando uno categoriza los animales en pequeños, medianos y grandes, al chiquito lo ayuda, pero al mediano y al grande genera más peleas y tardan más en comenzar y más, por lo tanto los perjudica. Cuando uno ve la media, termina perjudicando el total de la población. Entonces, destinar ese 10% menor y darle condiciones diferentes es algo que te ayuda, y en el sistema que tienen esa escala realmente se permite dar un presupuesto, quizás un fase cero, un preiniciador con mejor calidad y otra temperatura de galpón, otra carga de operarios, ¿no? Para dedicarle mayor tiempo, reconocer a aquellos que están quedando. Realmente es un manejo que muestra que es efectivo. Sí, pero es muy cierto, son condiciones muy diferentes. O sea, aquí en México tenemos una situación sanitaria muy complicada. Pero ahora ponte en otro parte del continente, Dominicana. Tienes todo. Fiebre porcina africana, fiebre porcina clásica, PIRS. Entonces, olvidemos africana. Vamos a Perú o a la parte norte de Colombia. Tienes PIRS y tienes fiebre porcina clásica. La viremia se atraviesa en el momento que necesitas vacunar fiebre porcina clásica. Entonces, ¿cómo refuerzas a los chiquitos? ¿Cómo refuerzas a los grandes? ¿Y cómo proteges tu sistema para que rentablemente sea lo mejor? Y tú mismo no presiones el sistema. Nos desviamos un poquito de la parte financiera, pero son procesos que debes de analizar que tienen un impacto económico. ¿Sí? Económico es mortalidad, consumo de alimento, conversión alimenticia. Entonces, se vuelve interesante. Y en el caso de Argentina, la bendición que tienen ustedes es, pues no tienen enfermedades, ¿no? Y eso te permite. Pero, ok, yo lo veo en los ejemplos que veo en México o en Perú, ¿no? No retes más allá el sistema de la capacidad, sino vas a tener problemas de parasuis, estreptococcus suis, menor ganancia diaria de peso, aumenta la conversión alimenticia, mayor desperdicio de alimento, e incluso problemas de colas, que en Europa, tú lo sabes, es una dinámica muy fuerte el problema, ¿no? Cosas que no son infecciones tal cual o problemas fuertes como PIRS, pero que afectan el sistema y que tienen un costo. Bien, sí, que son disparadas a partir de este estrés que pueden llegar a sufrir por cosas del sistema. Oscar,
¿Algún comentario que quieras dejar para los productores, asesores, profesionales que nos escuchan? Bueno, ahora sí, como decían los maestros, regresar a lo básico. ¿Cuál es lo básico? ¿Cuál es la capacidad real de producción de tu granja? ¿Cuántos partos puedes producir y cuántos kilos de carne puedes producir? Y acotarnos a eso. O sea, no quieras tener más partos de lo que caben en la granja. Las granjas son partos por semana, no son un número de vientres. Influye. Y por el otro lado, ¿qué te pide el mercado y qué eres capaz de dar, ¿no? Pero todo medido. Si no medimos tamaños de camada, partos en braño, destetados en braño, kilos vendidos, y ahora si no medimos dióxido de carbono, flujo real de agua, porque esa es una, casi no hablamos de agua, pero si no vemos el flujo de agua, la calidad del agua, el flujo del alimento, el flujo de aire, que ahora cada vez toma más importancia en la salud y el crecimiento de los animales, si no los medimos, vamos a perder dinero. Entonces, pues básicamente hay que medir todo, analizarlo y apoyarse con la persona que ustedes confían. Al final esto es de confianza, para determinar y darle valor a cada uno de los procesos. Hagan procesos, analicen los procesos, estudien, lean, vean diversas opiniones y formen su propio libro dentro de la granja para tomar la mejor decisión posible. Excelente. Oscar, bueno, te agradezco nuevamente tu participación en este episodio y que nos compartas toda esta experiencia con la audiencia. Gracias a ti, Leandro, por la oportunidad y el gusto de platicar con el público. Un abrazo a todos, síganse cuidando, por favor.